Hola, ¿qué tal? Yo soy Fátima Malca Y yo soy Alison Muñoz. y somos parte de Internis Hub. Y el día de hoy vamos a hacer una entrevista a una persona que nos emociona muchísimo porque vamos a aprender demasiado de ella sobre su proceso en el match. Ella hace poco acaba de hacer match en ginecología obstetricia y es Adela Hernández. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola Adela, ¿cómo estás? Es un gusto bastante grande para nosotras tenerte aquí. Y bueno, antes de comenzar a hablar sobre este gran logro que has obtenido, queremos conocer un poco más sobre ti. Sí, claro, bueno, como ustedes ya saben, mi nombre es Adela, tengo 27 años, todavía soy un poco joven. Y bueno, estudié la carrera en Cayetano Heredia y me gradué en el 2021, o sea, hace más o menos 3 años. Y después de la carrera decidí postular a la especialidad de ginecología obstetricia en Estados Unidos y me preparé durante todos estos años para poder entrar. Es genial, qué bonito escuchar sobre ti, Adela. Y bueno, ahora que hacemos un poquito más sobre ti, quisiéramos hacerte algunas preguntas un poquito más específicas sobre tu proceso en el match. Y bueno, Ali va a comenzar con algunas preguntas. Bueno, comenzando un poco sobre una de las cosas más temidas, que son dar los steps. Más o menos, ¿cómo ha sido tu experiencia de preparación y qué recursos has utilizado para esto? Bueno, en realidad mi experiencia fue un poco diferente porque yo empecé a estudiar para los steps luego de terminar la carrera, no los di durante la carrera. Para el primer step me preparé aproximadamente un año, porque antes era con nota y tenía mucho miedo de sacarme una mala nota, entonces decidí meterle mucho tiempo y mucho empeño. Finalmente lo di sin nota, para que sea más fácil para mí, la verdad se me acomodó mucho mejor todo solito. Y para el step 2 sí me preparé mucho menos tiempo porque sentía que tenía una base mucho más fuerte y mucho más sólida y me tomó solamente entre 4 a 6 meses. Y entre step y step descansé, me parece que 2 meses, no fui de viaje, tomé vacaciones para soltar un poco y poder empezar de nuevo. Sí, es bastante importante justo esa parte que nos comentas. Y bueno, más o menos queríamos saber qué recursos habías utilizado durante la carrera. Sí, o sea, durante la carrera la verdad es que solamente estudiaba lo que nos daban en la universidad para los exámenes y todo eso. Pero para los steps me di cuenta de que si bien es un examen exactamente igual como todos los que damos en la carrera, porque es un examen de opción múltiple, donde viene la pregunta y las opciones, sabía que necesitaba estudiar la forma en la que ellos hacían las preguntas. Entonces, el gold standard para mí siempre fue UWord, hacía bloques de UWord como una esquiciada, les hacía por lo menos unos 3 o 4 bloques al día, casi 5 hacia el final. Y también utilizaba el First Aid para el step 1 y me sirvió muchísimo también ambos, que creo que es una plataforma que están usando muchos estudiantes de medicina últimamente. Claro, qué genial, Adela. Creo que sí, muchos de nosotros ya hemos escuchado sobre esos métodos de estudio, ¿no? Y que, bueno, sería bueno ir aplicándolos poco a poco más a nuestra rutina diaria. Y precisamente, como ahora el Step 1 ya no tiene nota, te quería preguntar si recomendarías darlo durante la carrera. Sí, o sea, definitivamente. Eso es algo que yo siento que me hubiera cortado mucho el trayecto que tuve que hacer para llegar hasta esto. Definitivamente darlo durante la carrera, con el conocimiento un poco más fresco, porque definitivamente cuando entras al externado y al internado te olvidas de muchas cosas que son principios básicos. Sí ahorraría mucho tiempo. Creo que el hecho de que lo hayan pasado a Pass or Fail fue un poco al favor del estudiante, porque ya no tienes que forzar y sacarte una nota muy alta. Y creo que es 100% lograble si es que como que te preparas haciendo las preguntas, si es que le metes empeño, totalmente. 100%, creo que también os ayudaría a que tome menos tiempo de preparación, lo cual lo hace más posible, ¿no? Para darlo durante la carrera, y sería bueno que varios de nosotros de repente lo consideremos. Y bueno, pasando un poquito del lado de los steps y más a las rotaciones, bueno, muchos de nosotros soñamos con la oportunidad de poder ir a rotar en Estados Unidos, entonces quisiéramos que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia en esas rotaciones. Sí, claro, bueno, yo hice 2 rotaciones mientras que todavía era alumna. Durante la carrera nos daban como 4 meses para hacer rotaciones selectivas. Entonces elegí irme a Texas, en McAllen, que es creo los selectivos que hacemos todos los de Cayetano. Hice 2, hice uno de cardiología y hice uno de ginecología oncológica. Y la verdad es que, bueno, me ayudó mucho la universidad en ese aspecto, al menos para esos selectivos.
y aprendí mucho, y la verdad es que después de esos selectivos fue que yo decidí que me quería ir definitivamente a Estados Unidos. Porque antes de eso, yo solamente sabía que me quería ir del país, ¿no? No sabía si quería ir a Estados Unidos, a Europa, pero definitivamente después de esos selectivos me quedó mucho más claro. Y ahí fue donde decidí como que empezar toda la preparación, preparar mi CV y todo eso. Y luego de la carrera, incluso después de dar los steps, hice los otros 3 selectivos que puse en mi CV. Los 3 los hice como observerships, que significa que no podía tocar ni hablar con ningún paciente sola. Y fueron uno en Miami, uno en Pittsburgh, Pensilvania, que es lo que hice matrimonialmente, y uno en NYU, en New York. Ay, qué genial. Una pregunta, cuando hiciste el de McAllen, ¿fue también como observership o fue un clerkship? No, el de McAllen fue un hands-on totalmente. Incluso me acuerdo que cuando estaba en la rotación de ginecología, entraba a sala y entraba como segundo ayudante. Fue la primera vez que me enseñaron a hacer una histerectomía, entonces para mí fue una experiencia totalmente alucinante y definitivamente me cambió la vida. Y en realidad las rotaciones que hice después, como observership, o sea, las que hice después de los exámenes, me ayudaron muchísimo, no en el sentido de ya aprender muchas cosas, porque ya me había graduado, ya había hecho internado, examinado, entonces no es que estuviera aprendiendo muchas nuevas cosas, pero de hecho sí me ayudó mucho a hacer networking, a conocer a mucha gente, a hacerle esas preguntas que ahora ustedes me están haciendo sobre cómo era el proceso de postulación, qué preguntas me podían hacer después, qué cosas necesitaba para poder llegar a la meta que era hacer match. Entonces, sí, definitivamente las experiencias son diferentes, pero todas son. Claro, qué genial. Y una duda última sobre las rotaciones. Cuando tú fuiste a rotar en ginecobstetricia en McAllen, ¿tú ya sabías que querías esa especialidad o todavía no? Sí, bueno, la verdad es que yo he querido hacer ginecología desde el inicio de los tiempos. Yo sabía que quería ir a gineco desde casi 3º o 4º año de la carrera. Más que nada porque ya tenía como la influencia de la familia desde atrás, mi papá y mis tíos, algunos son ginecólogos, y cuando comencé la carrera estaba tratando de ir como que con una mente en blanco y tratar de apuntar a todas las especialidades para ver qué era lo que realmente me gustaba, pero, o sea, por ejemplo, pasaba por medicina interna y me gustaba endocrino porque hacía infertilidad, o pasaba por pediatría y me gustaba neo porque estaba en mamacuna con todas las puérperas. Entonces, finalmente me di cuenta de que todo me llevaba a ginecología y era lo que realmente me llenaba. Entonces, sí, sabía que para el momento que hice la rotación en McAllen, yo ya sabía que quería gineco y por eso luché por esa rotación de ginecología que inicialmente no estaba disponible. Sí, totalmente. Es bastante importante todo lo que tú mencionabas sobre las rotaciones y también sobre todo lo que aprendiste, ya que toda experiencia la verdad que es bastante enriquecedora, no solamente para de por sí un currículum, sino también para nuestra vida y también para nuestra educación médica, porque nos topamos con distintas realidades y supongo que eso también te habrá llevado a al final llevar como conclusión de que quieres hacer tu rotación, bueno, mejor dicho, tu residentado allá. Quisiera ahora preguntarte, ¿qué recomendación le darías a las personas que están estudiando y a la vez están buscando rotar por allá? Bueno, primera recomendación es que definitivamente tienes que tener muchas prioridades. O sea, pasar el Step 1 no es muy complicado, pero definitivamente si estás apuntando a una especialidad que sea muy competitiva o estás apuntando a un lugar que sea muy competitivo, la nota del Step 2 sí importa mucho y te podría abrir muchas puertas, sacar 10 puntos más o 15 puntos más. Entonces, de hecho, el hecho de hacer las dos a la vez no debería de restarle importancia a ninguna de las dos. De hecho, tienes que esforzarte el doble. Pero yo creo que si es que tienes disciplina, si es que tienes constancia, si es que te organizas bien y haces como un horario de los horarios en los que vas a estudiar, los horarios que vas a rotar, es totalmente lograble y sí se puede hacer. Sí, totalmente. Y bueno, también quisiera preguntarte, más o menos como tú hiciste los exámenes después de terminar la carrera, quería saber si es que a la par estabas, o sea, hay muchas personas que decían hacer serums, otras personas que decían trabajar a la par. ¿Cómo fue tu experiencia en este aspecto? Sí, bueno, a mí me hubiera encantado hacer serums. La verdad es que cuando comencé a estudiar medicina era una de las cosas que más me ilusionaban al final de la carrera. Me hubiera encantado irme como
a la sierra y estar en mi puesto de salud y ser jefa de centro. Pero lamentablemente las cosas no se dieron así para mí. Como les digo, todos tienen caminos diferentes y lo que me tocó a mí es no poder hacer ese tema de papeles porque no salió mi título. Inicialmente me sentí súper mal y pensé que lo iba a terminar haciendo tal vez al siguiente año, una cosa así. Pero me di cuenta de que al final para mí, en mi caso específico, fue una oportunidad para poder enfocarme mucho más en los exámenes. Justo como que en esa época en la que se postulaba de ser un no puede postular, me salió una oportunidad para trabajar como fellow de investigación en un estudio que era para cáncer de cuello uterino. Entonces, y que al final me sumó muchísimo en mi CV y en realidad es como que la pregunta que todos me hacían mientras que hacía la entrevista. Entonces creo que a veces como que cuando se te cierra una puerta se te abre otra y eso fue lo que me pasó a mí, eso fue lo que yo siento que me pasó a mí. Y eso era lo que hacía mientras que estudiaba los exámenes, estaba de asistente de investigación para Cayetano y como también te piden específicamente para ginecología y me parece que para otras especialidades, que te sigas manteniendo en el rubro clínico. Yo trabajaba como médico general, trabajaba muy pocas horas la verdad y solamente lo hacía de forma remota porque mi finalidad y mi meta era dar el examen, entonces definitivamente trataba de no descuidar eso. Es bastante interesante justo lo que nos estás comentando. La verdad que sí, tienes razón. Todos tienen distintos caminos al momento de prepararse. Y bueno, justo ahora que lo mencionas, me parece bastante interesante ese fellow que hiciste en investigación de lo de cáncer de cuello uterino. Y a partir de eso, y justo que nos preguntaste sobre la entrevista y todo, quería saber, a muchos les suele dar bastante como que interés cómo es el proceso de postulación de las entrevistas. Así que quisiera que nos cuentes un poquito más sobre cómo fue tu experiencia en esa etapa. ¿Qué fue lo que tú sentiste? ¿Cuáles fueron tus vivencias, anécdotas? Sí, bueno, las entrevistas es casi que el último paso en la parte de la postulación. Para llegar a las entrevistas ya has recorrido un camino gigante, entonces ya has armado tu CV, ya estás con todas tus notas y ciertamente eso te da un poco más de seguridad al momento de estar en entrevista. Pero definitivamente, y eso creo que yo creo que es muy importante, todas las etapas de preparación para postular a cualquier cosa, sea Estados Unidos, sea España, sea Perú, todas las etapas tienen metas específicas y tú tienes que tratar de masterizar cada una de ellas. Si estás dando el Step 1, tienes que tratar de hacer lo mejor que puedas el Step 1. Si estás en el Step 2, el Step 2. Y en el caso de las entrevistas es exactamente igual. La preparación, al menos en mi caso, fue exactamente igual. Yo lo que hice fue buscar un montón de preguntas en internet sobre cuáles son las preguntas más comunes de entrevistas para las residencias de Estados Unidos y hice como que un Word y respondí absolutamente todas las preguntas con cosas que tenía en mi cabeza, con las experiencias que había tenido y obviamente no quería improvisar porque improvisar en un segundo idioma no es totalmente fácil para todos y yo me meto en la misma bolsa. Para mí improvisar en inglés era algo que definitivamente no quería hacer. Entonces, hice mi draft de respuestas, practiqué muchísimo, practicaba con mi mamá, practicaba con mi papá, practicaba con mis amigos, practicaba con el perro, practicaba en el espejo, lo practiqué 1000 veces hasta que salió perfecto y creo que definitivamente es algo que me ayudó muchísimo durante las entrevistas. Ay, qué bueno escuchar eso. Bueno, justo ahora que nos comentas, ¿no? A mí no se me había ocurrido eso de, por ejemplo, hacer un Google Docs o un sitio donde puedas como que escribir lo que te podrían preguntar y planificar tu respuesta. Creo que, como mencionaste, en un segundo idioma es súper importante. Y bueno, justamente mencionando esto de que te preparaste y tuviste más o menos idea de lo que te preguntaron, ¿alguna vez te hicieron alguna pregunta, por ejemplo, que te agarró por sorpresa, que no habías pensado que te podían hacer o que te sorprendió? Sí, tuve una pregunta que más que nada, más que el contenido de la pregunta, me pareció bastante chocante la sinceridad con la que me dijeron, porque por lo general cuando postulas a Estados Unidos, todo es un tema de venta, de marketearte y de tratar de aparentar que eres la mejor opción que ellos tienen para que tú hagas en ese lugar. Y ellos igual se venden como si fueran el mejor lugar para ti, ¿no? Porque finalmente es un proceso de postulación como cualquier otro trabajo. Entonces, recuerdo que en una entrevista me dijeron directamente, mira, nosotros sabemos que nosotros no somos su primera opción porque no somos la primera opción de todos. Entonces, quiero que me digas por qué tú serías alguien buena para aquí.
Y definitivamente eso me descuadró todo porque obviamente no es el tipo de pregunta que esperas, no siempre esperas la pregunta de dinos por qué serías un genial residente en este lugar, ¿no? Dinos por qué quieres venir aquí. No esperaba su sinceridad definitivamente y fue algo que me tomó totalmente de sorpresa y me movió un poco el piso. Pero sí, y como esas he tenido algunas otras preguntas, pero las otras han sido un poco más como más de creatividad, ¿no? Como que dime qué tipo de instrumento de cocina te gustaría hacer. Entonces te quedas como que, ay, nunca he pensado qué tipo de instrumento de cocina me gustaría hacer. Pero lo que buscan con todas estas preguntas en realidad es, uno, ver tu personalidad, porque nunca te hacen una pregunta que sea teórica. Y segundo, ver cómo tú te comportas frente a diferentes situaciones, ¿no? Cómo te comportas frente a una pregunta que no sabes qué responder, cómo te preguntan como que preguntas también sobre comportamiento, cómo reaccionarías frente a esa situación. Entonces, lo que quieren en realidad es conocerte y saber un poco más de ti. Claro, wow, sí me imagino la sorpresa, por ejemplo, ante lo de qué instrumento de cocina podría ser, Sí. Pero qué bueno, o sea, qué bonito también como que al final lo hayas hecho perfecto y todo, y creo que también es parte del proceso, ¿no? Siempre hacen esas preguntas como para intentar disparar y ver si reaccionas bien o no. Exacto. Y bueno, muy aparte de las entrevistas, como mencionaste, por ejemplo, lo del fellow en investigación, te queríamos preguntar también, ¿qué cosas extra crees que como sirven para llenar el CV y mejorarlo, ¿no? Para el proceso del match? ¿Qué crees que como impresionan al momento de una postulación? Sí, de hecho, el CV es una parte muy importante de la postulación, al menos para Estados Unidos. Y creo que lo más importante es que el CV refleje, en primer lugar, el tipo de persona que eres, las cosas que te gustan, las cosas que te apasionan. Y segundo, que refleje que tú estás muy comprometido con la especialidad a la que estás postulando. Entonces, yo sabía que yo quería irme a ginecología sí o sí, entonces el hecho de tener este fellow de investigación en cáncer de cuello uterino para mí fue una súper oportunidad y la tomé en el momento en el que pude. Y de hecho, durante las entrevistas, como era un proyecto bastante innovador, bastante nuevo, siempre me preguntaron por el proyecto, me preguntaron cómo lo hacía y qué cosas había aprendido. Y obviamente ya tenía súper preparada mi respuesta, ¿no? Y la metí súper bien. Pero sí, yo creo que la investigación y haber trabajado, haber tal vez hecho un par de publicaciones es muy importante en el CV. Pero como les digo, también es muy importante mostrar un poco de cómo eres, ¿no? Entonces también yo agregué un poco sobre los voluntariados que había hecho. Yo trabajé como directora médica en un consultorio de personas de bajos recursos, entonces también lo agregué como voluntariado. Durante la carrera también fui parte como de varias organizaciones de aprendizaje médico, porque me gustaba mucho la educación, entonces eso también se tiene que ver desde el punto de tu CV, todo lo que te gusta, todo lo que te apasiona, siempre y cuando esté dirigido más o menos a la carrera que estás tratando de seguir, es definitivamente muy importante. Sí, totalmente. La verdad que es bastante cierto todo lo que estás comentándonos. Y bueno, también quería preguntarte, ¿qué cosas tú crees que fueron claves en tu postulación? No solamente quizá en tu CV, sino quizá como parte de tu personalidad, cosas que hiciste, por ejemplo, los voluntariados que nos comentas, todo eso, ¿cómo crees que eso te ayudó? O sea, yo creo la verdad es que como es un proceso tan largo, hay muchas cosas que te suman a lo largo de todo el proceso. O sea, cuando recién comencé, definitivamente era simplemente estudiar muchísimo, ver todos los videos, hacer todas las preguntas, pero mientras vas avanzando te das cuenta de que hay otras cosas que también son súper importantes. Y fuera del CV, fuera de armar un CV muy fuerte, fuera de las rotaciones en Estados Unidos, fuera de hacer investigación, una parte que yo creo que para mí fue crucial y sino que yo definitivamente no hubiera podido hacer match, es el apoyo de toda la gente que estuvo detrás de mí. O sea, yo recibí muchísimo apoyo durante todos los años. O sea, al inicio cuando me estaba preparando, recibía mucho apoyo de mis amigos que también se estaban preparando, que también estaban estudiando, que de rato en rato me llegaba un mensaje que me decía, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue tal examen? Oye, ¿cómo vas? Por favor, no quemes, ¿no? Todas las veces que, como es un camino largo y es un camino difícil, de hecho, es muy normal que muchas veces sientas que no le vas a hacer o que vas a fallar. Y tener a alguien que esté atrás de ti, de support, que te dé un abrazo cuando lo necesites o cuando estés teniendo tu mental breakdown,
esté ahí para ti. De hecho, para mí fue súper, súper importante. Y además de eso, todo el apoyo de la gente cuando estuve buscando rotaciones, cuando estuve buscando consejos, cuando me ayudaron para practicar para las entrevistas. Wow, definitivamente eso fue algo que fue crucial para mí. Qué bonito, es verdad, o sea, siempre, lo que mencionas, siempre es como que súper importante el círculo de apoyo y tener en quién apoyarse, ¿no? O sea, no siempre vamos a estar con la mejor energía, con la mayor positividad, y necesitamos como ese apoyo de las personas cercanas que nos quieren para hacernos seguir en el camino. Y bueno, justo mencionando un poco sobre las cosas que hiciste, postulación, el camino largo, ¿crees que hubieras hecho algo distinto? O sea, si volvieras a postular y pasar por ese proceso, ¿mejorarías algo, cambiarías algo de algo que no hubieras hecho? Wow, sí, o sea, definitivamente cuando tú empiezas a mirar hacia atrás las cosas que has hecho, te das cuenta de que has cometido algunos errores, ¿no? Por más que todo haya salido bien, siempre encuentras cosas que podrías mejorar, ¿no? Entonces, creo que lo principal que yo mejoraría es tratar de comenzar más temprano. O sea, no me quejo, igual he hecho match, ¿no? Y bueno, me ha tomado 3 años, pero siento que lo hubiera podido hacer mucho más rápido si es que hubiera comenzado a estudiar para el liceo desde que era todavía alumna, si es que hubiera dado por lo menos el excepto antes de graduarme y tal vez el excepto después. De hecho, hacer rotaciones como alumna es mucho más fácil, especialmente en especialidades quirúrgicas, porque tienes como ese backup de la universidad que puedes responder por ti, que es algo que ya no tienes cuando te gradúas. Entonces es mucho más difícil conseguir rotaciones en especialidades quirúrgicas cuando ya estás graduada. Y hacer todo ese proceso antes de salir de la universidad, de hecho, acelera mucho las cosas y te ayuda mucho más. Entonces, yo creo que es algo que definitivamente cambiaría si estuviera en mis manos, y es la recomendación que le doy en general a todas las personas que quieren postular, que lo hagan lo más rápido posible, sin perder el objetivo de sacar buenas notas y de tener como que un saber fuerte. Sí, totalmente cierto lo que nos comentas. Y bueno, al final, así el camino que igual tomaste te llevó a obtener este gran logro, y la verdad que creo que toda la universidad está bastante orgullosa de las personas que lo han podido lograr, porque no es un proceso nada fácil y se reconoce bastante. Entonces, bueno, antes de cerrar con esta entrevista, quisiéramos hacer como una pequeña dinámica de un ping-pong con Fátima. Entonces vamos a hacerte algunas preguntas y nos vas a contestar con lo primero que se te venga a la mente. Dinos en una palabra por qué escogiste medicina. Servicio. Si no hubieras escogido esta carrera, ¿a cuál otro te hubieras ido? Profesora, probablemente. ¿Cuál fue el hospital favorito en el cual rotaste aquí en Perú? Cayetano, siempre Cayetano. ¿Curso favorito durante la universidad? Ginecología 1000 veces. ¿Y cuál fue el curso que más se te complicó durante la universidad o que menos te gustó? Bioca. Bioca era horrible. Para todos, creo. Pues unánime. Bueno, Adela, con todo esto, la verdad que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Ha sido una entrevista muy enriquecedora tanto para Fátima como para mí. Esperamos tenerte en algún futuro de nuevo por Internix Hub para otra entrevista, pero esta vez contándonos experiencia ya como residente allá. Estamos seguras de que te irá increíble y bueno, muchos éxitos en todo lo que te propongas de ir en adelante. No, te deseamos la vida corta. Y en realidad para mí es un honor ser entrevistada por ustedes, que son chicas que sé que definitivamente tienen metas muy altas, y espero que les vaya muy bien también. Gracias, Adela, por tu tiempo, por estar acá con nosotras. Sí, a todos muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Internix Hub, y eso sería todo. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes.